La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. ¿Quién les habla? Pablo Veloso. Vamos hoy a continuar con Fenelón, quien era obispo, quien a su vez era consejero personal del duque de Borgoña allá entre los siglos XVIII y XVII. El duque de Borgoña, sobrino de Luis XIV, el famoso Rey Sol. Estamos hablando de no solamente un mero consejero, sino un místico puro y duro, un tipo realmente de una profundidad increíble e inusitada. Le estamos dedicando varios programas debido justamente a esta capacidad de horadar y de hilar tan fino en los temas. Fuimos viendo algunas cartas que le escribía sobre todo a algunos nobles, hombres y mujeres, sí, y también en esta última ocasión entramos a analizar unos artículos que están bajo el título de Explicación de las máximas de los santos sobre la vida interior. Estamos en el artículo 30, él los va poniendo por verdadero, falso, ¿no? Pone, por ejemplo, 30, no sé, el 31 pone falso, y lo que hace es proponer un postulado. Si está bajo el título de verdadero, como en este caso, está mostrando que ese postulado es verdadero, y en el siguiente, que es el 31, lo va a proponer como falso, es decir, va a hacer una afirmación errónea para poder aclararla. En este caso estamos en el verdadero, donde hace una afirmación verdadera y luego la argumenta. Estábamos viendo cómo el estado de contacto con el silencio, de apertura al silencio, y entendamos por silencio la disminución del ruido de la mente, que permite percibir, ¿no? Experimentar, no desde la inconsciencia, no desde el apagarse por completo, porque eso no es lo ideal. De lo contrario, nos daríamos un martillazo en la cabeza, o nos suicidaríamos, o nos tomaríamos un somnífero y estaríamos durmiendo para entrar por momentos en sueño profundo donde no hay mente, y ese sería el estado de iluminación, y diríamos, soy un Buda. No, nos está diciendo Fenelón que no se trata de eso. Se trata ni de inspiraciones extraordinarias, nos aclaraba, pero tampoco
de una desaparición, sino de una, como decía San Juan de la Cruz, advertencia amorosa. Entonces da el ejemplo que cita Casiano. Juan Casiano es el autor de las Colaciones de Casiano, que dice: una pluma perfectamente seca y ligera es levantada sin resistencia por el más leve soplo de viento que prontamente la empuja en toda dirección. Cuando en cambio, dice, está mojada y pesada, su mismo peso la hace menos móvil y dispuesta para ser levantada, ¿no? Ese es el ejemplo que daba Casiano en sus Colaciones. Acuérdense que Casiano era este monje rumano que viajó a Medio Oriente, sobre todo a Egipto, para conocer a los padres de la iglesia, para ver qué tenían para contar, porque él había oído muchas historias. Quería encontrarse, como decir, a los gurús, como quien va a la India a buscar la India antigua, y no encontró nada. Al único que encontró finalmente fue Evagrio Póntico, que ese sí, por así decir, le voló la cabeza. Y bueno, escribió sus Colaciones, que significa diálogos, y sus Instituciones, donde habla de cómo organizar la vida monástica. Es el padre del monaquismo occidental. Es el que organizó el monaquismo aquí en Occidente. Esta referencia que hace Fénelon está en las Colaciones de Casiano, capítulo 9, verso o fragmento 9, verso o libro 9, fragmento 4, del 1 al 2. Ahí está por si lo quiere buscar. Entonces da este ejemplo de la pluma. En el amor interesado, dice Fénelon, que es el menos perfecto, el alma conserva todavía un resto de temor interesado, ¿no?, que la hace menos ligera, menos dúctil y menos móvil cuando la empuja el soplo del espíritu interior. Hay una expresión que leí hace mucho tiempo en un libro de místicos que decía que la actitud correcta es la actitud de la hoja muerta. La actitud de la hoja muerta significa de la hoja seca. Cuando sos una hoja seca te dejas llevar, como en la película American Beauty, que hay esa escena tan famosa del chico que graba con su cámara unas hojas que revolotean en el viento y luego aparece una bolsa de plástico y esa bolsa de plástico es llevada por el aire y hace 1000 volteretas en el aire con la brisa, con una brisa imperceptible, ¿no? Entonces, ¿por qué? Justamente porque esa bolsa no pretende nada, no trata de controlar el proceso. Justamente, esa es la actitud de la hoja seca. Pero sigue siendo bolsa. O sea, si no hubiera bolsa, no habría movimiento. Hay bolsa. Entonces, no nos está diciendo Fénelon que la actitud correcta es desaparecer, porque si no, como le digo, nos damos un martillazo en la cabeza, entro en coma y no estoy listo, lo logré, estoy iluminado. No es eso. Se trata de mantener un dejo de, pero en una actitud de constante apertura a eso, como fluir con el Tao. Pero para fluir con el Tao tengo que ser algo, porque si quiero fluir con, eso presupone que yo soy. Si yo no soy, no fluyo con algo, solamente hay ese algo. Dice, el agua agitada no puede ser limpia, como la mente, está refiriéndose a la mente, ni acoger la imagen de los objetos cercanos, o sea, no puede reflejar. Pero un agua tranquila es como la tabla pura de un espejo. Acoge sin alteración la imagen de cada objeto sin conservar ninguna, ¿no? Este símil del espejo es muy usado en Oriente también. Es la idea de que la mente quieta, como las aguas tranquilas de un lago, reflejan la luz de la luna o reflejan a la luna misma. Si el agua está agitada, la luna ya no se ve. Entonces, no está diciendo lo importante es la luna y punto. No, el reflejo es importante, porque como decíamos, tener, digamos, que exista el silencio, ya existe en todos, que exista Dios, que exista el Tao, ya está el Tao ya es desde siempre, no te necesita el Tao. Pero la idea es, desde este ruido que somos, percibir al Tao y que ese Tao dialogue con vos entonces a través de esa reflexión y te cambie tu vida. Entonces, para eso tiene que haber agua. Si no hay agua, no hay reflejo. Pero esa agua tiene que estar tranquila, porque si está agitada, no ves lo que querés ver, o sea, es inútil. Entonces dice,
el espejo tranquilo acoge sin alteración la imagen de cada objeto sin conservar ninguna. Lo mismo sucede con el alma pura y tranquila, dice. Dios imprime en ella su imagen y la de todos los objetos que Él quiere imprimir en ella. Todo se imprime y fíjese, todo se borra. Todo se imprime y todo se borra. Mire qué curioso, curiosísimo. No te está diciendo, cuando Dios te transmite algo, listo, te quedó ahí, te lo guardás en el bolso y lo tenés para vos. Y a medida que acumulás muchas cosas, te dan un cinturón como en karate, distinto hasta que sos cinturón negro con la punta de 3 rayitas blancas. No, te está diciendo, todo se imprime, todo se borra. O sea, no podés retener nada, no podés apropiártelo. Como decía Jesús, el viento sopla por donde quiere, ¿no? Por donde quiere. Y cuando quiere no sopla más. Viste que uno de repente empieza a sentir una brisa por allá y de repente no hay más. Y ahora la brisa viene por este otro lado y el viento cambió. Dicha alma no tiene ninguna forma suya propia. E igualmente tiene todas las formas que la gracia le da. Nada le queda y todo se borra, como en el agua apenas Dios quiere producir en ella nuevas impresiones. Entonces uno diría, bueno, pero entonces me despersonalizo, no existo más. No. Justamente uno tiene que existir. Pero lo que propone Fenelon es llevar un modo de vida donde todo el ruido innecesario, o sea, esos deseos innecesarios, esas necesidades innecesarias, porque acuérdese, como decía Platón, que hay necesidades necesarias y necesidades innecesarias, ¿no? El mismo Epicuro lo planteaba así. Decía, si llevas una vida de excesos y de placeres continuos y de picos, llega un punto que todo eso se convierte en un problema, porque necesitas más estímulo, tenés que comprar el estímulo te empieza a cansar, te habitúas al estímulo, necesitas estímulos nuevos, diferentes, no los encontrás, te pones nervioso, no te duran, daña tu cuerpo, porque claro, si yo tengo el estímulo de comer, bueno, si como mucho me hace daño, si yo tengo el estímulo de la sexualidad, bueno, entre estímulo y estímulo tengo que descansar porque tampoco puedo estar todo el día ahí dándole. Entonces, ¿qué hago? Sufro. Entonces, lo que te propone es disminuir las necesidades innecesarias, tal como decía Epicuro, para que tu placer sea realmente placer. Epicuro no proponía orgías continuamente, lo que proponía era placeres agradables y simples, como caminar por el parque, charlar con los amigos, de filosofía, compartir una rica comida, pero no como los romanos que comían hasta reventar y después vomitaban para seguir comiendo. Eso no es. Entonces, cuando el alma, cuando la mente empieza a llevar una vida, pero una vida quiere decir todo, todo, la manera de dormir, la manera de levantarse, la manera de trabajar, la manera de hablar, la manera de caminar, la manera de los libros que lees, las películas que ves, todo contribuyen a generar una mente apacible. Ahí es que se puede reflejar el silencio. Ahí descubrís que el silencio se refleja. Pero no es que el silencio aparece, ya estaba desde siempre. Lo que pasa es que tu agua estaba muy inquieta. Se trata de yoga, chitta, vritti, nirodha. El yoga es la cesación de la inquietud de la mente, pero no de toda la inquietud, de la inquietud inútil. Porque la pequeña inquietud, el pequeño movimiento de la mente que queda, es el pensamiento necesario para poder entender eso que se está reflejando en tu superficie y que te cambie la vida y que dialogues, porque no se trata de una pasiva recepción, también se trata de un devolver a algo y ahí se produce un intercambio. Diría Jung, lo inconsciente quiere hablar, pero no lo escuchamos, ni siquiera le prestamos atención a los sueños. Dice, a ver dónde estábamos. Solo el puro amor puede dar tal paz y tan perfecta docilidad. Este estado pasivo no es siempre una contemplación actual. La contemplación puede formar parte de este estado habitual solo por periodos limitados. Esto es lo mismo que descubrió Plotino, que es algo que hoy en día no se comprende. Muchos meditadores creen que deberían apropiarse de ese estado y tenerlo siempre, y que nunca se te escape, y tenerlo
todos los días, que si hoy alcancé el estado de paz en la meditación, mañana tiene que estar también. Y no se me tiene que ir. Y si se me va es un problema. No, lo que te está diciendo es, tu mente se va a volver a activar. Eso es lo que descubrió Plotino, el gran místico. Él decía, ¿cómo puede ser que yo alcance estas profundidades, ¿no? de los dioses y luego baje? O sea, ¿por qué bajo? ¿Por qué no me quedo ahí? Entonces ahí descubrió que había que vivir en ambos planos. No se trataba de vivir colgado en una nube. Ese silencio y ese acallar la mente, el ruido innecesario de la mente, no es para vivir conectado al silencio, porque si no, no existiría la creación, o sea, la vida. ¿Para qué existe la pluralidad si el único fin es deshacer la pluralidad? No, la pluralidad tiene que seguir existiendo, solo que hay que mantener vivo el nexo, el diálogo, el contacto con aquello. Dice, el amor desinteresado no debe ser menos desinteresado, ni por consiguiente menos tranquilo, en las acciones propias de las virtudes que en las acciones indistintas de la pura contemplación. Por eso dice, el amor desinteresado tiene que incluirlo todo, ir a trabajar, comer, dormir, hacer el amor, enamorarte, y además en la contemplación pura. ¿Ve? Dice, no tiene que ser indistinto, tanto en la pura contemplación como en las acciones propias de las virtudes. O sea, si estás haciendo cualquier otra cosa, en la misma actitud. Hablar de ese modo significa disipar todo equívoco, dice Fenelon, y admitir un estado que no es sino el ejercicio del puro amor tan autorizado por toda la tradición. Ahora vamos a ir a uno que él propone como falso, ¿no? Es el artículo 30 todavía, pero este va a emitir un juicio, una propuesta errónea, y luego la va a aclarar. Dice, el estado pasivo consiste en una contemplación pasiva que es perenne, o sea, eterna. Y esta contemplación pasiva es una especie de éxtasis continuo y una milagrosa ligadura de las potencias. Las potencias son las cualidades del pensamiento, ¿no? Por ejemplo, el deseo, la pasión, qué sé yo, la memoria, la razón, la voluntad, que las pone en una incapacidad real de obrar libremente. Ese es el postulado erróneo que él propone, ¿no? La idea de que si estás en ese estado, tu mente ya está, quedó, como dicen, quemada. Mucha gente en ámbitos meditativos piensa eso. Piensa que cuando alcanzás, no sé, el Buda alcanzó el nirvana. Es como si se enganchó su anzuelo, su gancho en algo más grande y ya está enchufado. Se enchufó a esa fuente y nunca más se desenchufa. No es así. El Buda mismo no se quedó en ese nirvana flotando en las nubes y desapareció o se murió de inanición. No. Volvió, hablaba con la gente, se reiría, contaría chistes, estaría un día enfadado, un día contento. Obviamente que con un estado mental totalmente distinto a la persona habitual. Es decir, funcionaría desde esta pasividad, desde esta tranquilidad del corazón. Y todo su mundo entonces sería así. Pero no vivía colgado en una nube. Entonces, dice Fenelon, para aclarar ese error, hablar de ese modo significa confundir el estado pasivo con la contemplación pasiva, teniendo además una idea absolutamente falsa de la contemplación. Dice, significa suponer un estado de éxtasis milagroso y perenne, continuo, que excluye todo camino de fe, toda libertad, todo mérito y demérito. Un estado, en fin, incompatible con la peregrinación que es esta vida, significa ignorar la experiencia de los santos y confundir todas sus ideas. Incompatible con la peregrinación que es esta vida. Claro, si a uno le dicen, mira, el propósito es desaparecer en el silencio. Y una vez que desapareces en el silencio ya está. Nunca más volvés, no hay más yo, no hay más nada. Si eso fuera así, sería el incompatible con la peregrinación de la vida. O sea, ¿para qué la vida entonces? O sea, ¿para qué se esforzaría la naturaleza, Dios, lo que usted quiera, ¿no? En crear toda esta pluralidad, desde la ranita pequeña, la mosca, la planta, el ser humano,
si el fin es volver a disolver todo eso y que se quede en esa disolución por siempre. Esa idea de que tenemos que volver al vacío, ¿no? Y poco a poco todas las almas van buscando volver al vacío. Si ese es el fin, ¿para qué la vida entonces? O sea, sería una idea muy cruel la de que la naturaleza, o en el caso de la naturaleza sería una idea tonta, y en el caso de Dios una idea cruel, porque, y sin sentido también, porque ¿para qué agarrar a una persona y decirle, mira, el fin de la vida es que vuelvas a mí, y empujarlo a que viva un montón de cosas y otorgarle cuerpo, mente, emociones? Si ya estabas con él, quédate con él y listo. O sea, quédatelo. ¿Para qué generar al ser humano si querés que vuelva? ¿No? La razón es, justamente propone Fenelon que esto es erróneo y que se trata de un diálogo. Dios, la vida, la naturaleza quiere la pluralidad, pero no para que vuelva a fundirse en la fuente y desaparezca, sino para que dialogue con la fuente. Es como mandar espías, por ejemplo. Uno manda espías o embajadores a distintos lugares y te van contando cosas. Esa es la idea de la vida, que la fuente, la totalidad del silencio, se manifiesta como un montón de partecitas que a su vez le vienen a contar lo que van viendo. Pero el problema es que hoy en día nadie le va a contar nada a la fuente. Todos viven como si la fuente no existiera. Es como si fuéramos embajadores en distintos países de un solo país, supongamos de, no sé, de España, ¿no? Y nos envían de embajadores a distintos países del mundo y nos olvidamos de España. Y vivimos la vida normal en ese país, como si uno fuera, no sé, un noruego, un qué sé yo, un africano. Y no, la idea es, tampoco es volver a España, porque si volvés a España, ¿para qué sos embajador? La idea es tener una comunicación epistolar, telefónica, la que fuera, con España. E ir contándole, mirá, esto es lo que se ve acá, esto es lo que está pasando, esto. Esa es la idea. Ahora vamos al artículo 31, que propone también como falso, otro error. A ver, dice, la razón es una falsa luz. Es preciso obrar sin consultarla, pisotear las conveniencias, seguir sin vacilación nuestro primer impulso y reputarlo divino. Es preciso eliminar no solo las reflexiones movidas por la inquietud, sino todo tipo de reflexión. No solo las precauciones llenas de cuidados por el futuro, sino todo tipo de precaución. No basta con no ser sabios íntimamente. Hay que abandonarse hasta no vigilarse ya a uno mismo con ojo simple y tranquilo, hasta no despreciar ningún impulso impetuoso de la naturaleza, para no recibir más que los de la gracia. Y ahora lo va a explicar. Es decir, nos está diciendo, vio eso tan común también de que la actitud espiritual es no juzgar, no pensamiento. Y yo he oído mucha gente que dice, no, mi gurú ha llegado a la iluminación, obviamente, no tiene pensamientos. Ah, no tiene pensamientos. No, no tiene pensamientos. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo va al supermercado? No sé, funciona desde el ser. Ah, funciona desde el ser y no piensa. No, no piensa. ¿Y cómo sabe qué billete sacar para pagar o hacer una cuenta o saber qué producto tiene que comprar en el supermercado? Todo desde el ser. Entonces, esa idea de que yo no debería pensar más, debería abrirme a la gracia, lo cual implica que yo no piense. Entonces, yo, por ejemplo, mañana, ¿qué voy a hacer? No sé, la gracia dirá. ¿Y qué hago? No hago una agenda, no organizo, no llamo a nadie, no quedo con nada para organizar, no sé, una clase de que tenga que dar o un estudio que tengo que hacer, un curso, nada. Es todo la gracia divina, fluye, ¿no? Eso es hippie, eso es el universo, el ser, ¿no? Todo fluye, deja que el universo me habló y me dijo, hoy no vayas a trabajar. Eso no es la espiritualidad, está diciendo Fenelon. Hablar de ese modo, dice Fenelon, significa creer que la razón, el pensamiento, el primero de los dones de Dios en el orden de la naturaleza, es un mal. Y en consecuencia significa renovar el loco e impío error de los maniqueos. Los maniqueos eran los seguidores de Mani y se caracterizaban por tener una especie de diferenciación muy concreta entre Dios y el diablo, el bien y el mal, ¿no? Un maniqueo era San Agustín antes de convertirse al cristianismo,
Después el mismo San Agustín, quizá como respuesta a ese maniqueísmo, pretendió eliminar el mal de la escena en forma ¿cómo sería? Antropomórfica, bajo la premisa del privatio boni, que significa que el mal no es una cosa en sí, no es una persona, no es el diablo o un señor, sino que es simplemente menos bien. O sea, estás más alejado del bien, básicamente la pasas mal. Eso es el mal. Mientras que Mani decía, no, el mal es algo muy concreto. Es caer en el error de los maniqueos, querer cambiar la perfección en un fanatismo continuo, dice. Querer hacernos tentar a Dios en cada momento de la vida, ¿no? Entonces, ahí termina ese fragmento y propone entonces que no está mal pensar, no está mal elegir. Fíjese, ¿a dónde estaba? Dice, hay que abandonarse, esta es parte del error que propone, hay que abandonarse hasta no vigilarse ya uno mismo con ojo simple y tranquilo, hasta no despreciar ningún impulso impetuoso de la naturaleza. Es decir, mucha gente piensa que no hay que pensar, no hay que pensar, no hay que hacer juicios. No voy a hacer juicios de nadie. Los juicios están siempre teñidos de pensamiento, teñidos de inclinaciones, hay error, por lo tanto no hay que pensar. Yo leo Krishnamurti, entonces yo simplemente fluyo con lo que es, ¿no? Y bueno, ¿y qué autobús tenés que tomar? No sé, yo fluyo con el que es. El que sea, será, ¿no? Esa idea es la que Fenelon está mostrando que es simplemente un tentar a Dios, en el sentido de un querer trasladar tu casa al silencio. Y no vivís en el silencio. O sea, por algo existís como ente. Si no, directamente no hubieran surgido los entes. Hubiéramos sido solamente ese vacío, ese silencio. Y no, ese silencio por alguna razón quiso tener forma. Quiso, como en todas las tradiciones míticas, quiso ser muchos, ¿no? Como dice en la India. Dios, la totalidad, quiso ser muchos. Se dividió. En el artículo 33, ahora va a ser una afirmación verdadera, dice. En el estado pasivo todas las virtudes se encuentran reunidas en el amor, pero sin excluir nunca el ejercicio de cada virtud particular. Pues como dice Santo Tomás de Aquino, siguiendo a San Agustín, la caridad es la forma y el principio de todas las virtudes. En distinguirlas o especificarlas estriba el objeto particular al que se dirige el amor. El amor que se abstiene de los placeres impuros es la castidad. Amor que cuando sufre males toma el nombre de paciencia. Fíjese que lo que está diciendo es que las distintas virtudes que surgen, ¿no? Como dirían los griegos, el arete, la virtud, son distintas expresiones de lo mismo. Son un reflejo del contacto con el silencio. Uno apenas traba contacto con ese silencio, toda la vida de uno se empieza a estructurar de acuerdo a eso. Y empiezan a haber virtudes que parecen ser muchas, por ejemplo, no sé, la fortaleza, la caridad, la obediencia, y en realidad dice, son la misma, o sea, son el amor en el sentido de estar pasivamente abierto a, son esa advertencia amorosa que según las cosas que le van pasando en la vida reacciona de una u otra manera. Entonces, una persona que tomase contacto con ese silencio, ¿no? Sin intentar controlarlo y apropiárselo, y después en la vida cotidiana le pasan distintas cosas, no sé, viene uno a hablarle feo, le dan una mala noticia, cosas así, irá reaccionando a través de lo que llamamos virtudes. Entonces, por eso dice, aquí Fenelon dice, ¿dónde está? El amor que se abstiene de los placeres impuros se llamaría castidad. O sea, si yo al contacto con ese silencio me doy cuenta que si me dedico a sexo, drogas y rock and roll, mi vida va a vivir en pico si no me gusta, bueno, disminuiré todo eso. A eso se le llama castidad. Castidad no es continencia sexual. Castidad es simplemente disminuir, vivir más austeramente, básicamente, como Epicuro. El mismo amor dice que cuando sufre males se llama paciencia.
Este amor, sin abandonar su simplicidad, se convierte sucesivamente en todas las demás virtudes, pero no desea ninguna de ellas en cuanto a virtud. O sea, no son fines, son reflejos de. O sea, fuerza, grandeza, belleza, regularidad, perfección, esas virtudes. El alma desinteresada no ama las virtudes, observa San Francisco de Sales, ni porque son bellas y puras, ni porque son dignas de ser amadas, ni porque embellecen y perfeccionan a quienes las practican, ni porque son meritorias, ni porque preparan la recompensa eterna, sino solo porque son la voluntad de Dios. O sea, prácticamente podríamos decir que aquel que toma contacto con este silencio, con esta actitud abierta y de advertencia amorosa, casi como que maravilladamente se asombra, se sorprende de las virtudes que van apareciendo en su vida. Se sorprende de ver cómo reacciona aquí de esta manera paciente, allá de esta manera casta, más acá con esta otra, pacíficamente. Empieza a verlo y dice, qué grande Dios, básicamente, qué grande Dios, ¿no? El alma desinteresada, como decía este gran santo a la madre de Chantal, Francisco de Sales, aparentemente, no se lava de las propias culpas para ser pura, ni se adorna con las virtudes para ser bella, sino para agradar a su esposo, Dios, ¿no? De manera que si a éste la fealdad le hubiese sido igualmente agradable, ella le habría agradado tanto como la belleza. O sea que para la persona que traba contacto con este silencio, todo lo que se vincule con el silencio le parece apetecible. O sea, si ve que luego ante, no sé, un problema en la vida, en lugar de reaccionar con ansiedad y con tensión y con miedo, reacciona de una manera que se sorprende de ver cómo ahora tiene otra actitud, ve esa actitud, se sorprende y se maravilla y dice, qué bueno, esto proviene del silencio, esto le gusta al silencio, genial. Proviene justamente de Francisco de Sales, exactamente. Ejercitemos, pues, dice, cada virtud sin pensar que es una virtud. En cada momento pensemos solo en hacer lo que Dios quiere y nuestro amor celoso hace de suerte que no queramos ya ser virtuosos por nosotros mismos, aunque al mismo tiempo lo lleguemos a ser tanto más cuanto menos nos importe serlo. O sea, eso mismo, cuando uno contacta el silencio, empieza a ser virtuoso, empieza a haber arete en la vida de uno. Cuando Epicuro se dio cuenta que vivir de placer en placer a lo loco te trae sufrimiento, dijo basta, vivamos placeres tranquilos. Y a partir de ese momento alguien diría, mira qué virtuoso Epicuro, es casto. Y él diría, ¿sabes qué? No me cuesta esfuerzo. Justamente, al revés, estoy como enamorado de ese silencio que encuentro gracias a esta virtud. Así que bienvenida a la virtud. Ni siquiera me siento, diría Epicuro, ni siquiera me siento puro, ni siquiera me siento virtuoso. Es algo que me ocurre. En este sentido se puede decir que el alma pasiva y desinteresada ya no desea tampoco el amor como su perfección y felicidad, sino solo porque es lo que Dios quiere de nosotros. Esta precisamente es la razón por la que San Francisco de Sales dice que nos volvemos a nosotros mismos cuando amamos el amor en lugar de al amado. Y en otro lugar, estaba mirando las citas, son de estos libros, Entretiens spirituels, tratado, bueno, sería como Tratado del amor de Dios, y esos dos, Entretiens spirituels, que no sé lo que es Entretiens, es en francés. Así que pueden buscar San Francisco de Sales en sus obras y ahí están estas citas. ¿Dónde estábamos? Ejercitemos pues cada virtud sin pensar que es una virtud. En cada momento pensemos solo en hacer lo que Dios quiere y nuestro amor celoso hace de suerte que no queramos ya ser virtuosos por nosotros mismos, aunque al mismo tiempo lo lleguemos a ser tanto más cuanto menos nos importe serlo. En este sentido, se puede decir que el alma pasiva y desinteresada ya no desea tampoco el amor como su perfección y felicidad, sino solo porque es lo que Dios quiere de nosotros. Se va produciendo esto, un camino de refinamiento.
Es como el ladrón que contábamos en el programa anterior, que inicialmente quería sacar tajada de la meditación y después se puso a meditar con esa intención, pero luego la intención cambió porque se dio cuenta que lo que encontraba en la meditación era más profundo que lo que pudiera obtener con la meditación. Entonces uno se vuelve alguien que vive solo por amor. O sea, ya lo otro ya no le importa. Esta precisamente es la razón por la que San Francisco de Sales dice: nos volvemos a nosotros mismos cuando amamos al amor en lugar de amar al bien amado. En otro lugar, este santo dice que el deseo de la salvación es bueno, pero todavía más perfecto es no desear nada. No desear nada. Quiere decir que ni siquiera hay que desear el amor de Dios en cuanto es nuestro bien. Porque fíjese que si uno desea el amor de Dios, el Buda mismo lo dijo, la vida es sufrimiento, el sufrimiento lo produce el deseo, eliminando el deseo se elimina el sufrimiento. ¿Cómo se elimina el deseo? Con el óctuple camino del Buda. ¿En qué consiste el óctuple sendero? En rectos modos de vida, recta meditación, es decir, asumir una manera de vivir que esté inclinada y sea conducente al silencio. Y cuando haces eso, el silencio mismo, la totalidad, Dios, Brahman, el nombre que le quieras dar, te cambia. Y cuando te cambia, te genera todo tipo de virtudes que sorpresivamente ves aparecer en tu vida y no entendés ni qué hacen ahí, y descubrís que no se trata tampoco de ganarte ese amor. No, simplemente esa apertura es sumamente agradable, sumamente placentera. Finalmente, para dar a esta verdad toda la precisión necesaria, este santo afirma que es preciso esforzarse en buscar en Dios solo el amor de su belleza y no el placer que se encuentra en la belleza de su amor. Tal distinción puede parecer sutil a quien no ha sido todavía instruido por la unción, pero se apoya en la tradición de todos los santos desde los orígenes del cristianismo, y no se puede despreciar sin despreciar a los santos que pusieron la perfección en este celo tan dedicado, tan delicado del amor. Hablar de ese modo, dice, significa repetir lo que los santos místicos han dicho, siguiendo a Clemente de Alejandría y a los ascetas, sobre la cesación de las virtudes, argumento que es muy necesario explicar con infinitas precauciones. Vamos a hacer un paréntesis para recordar que nuestro programa, La Espada de Damocles, carece de sustento económico externo, por lo tanto, si quieres colaborar con él, puedes hacerlo escribiéndome a pablojorgeveloso@gmail.com y te pasaré el enlace de la cuenta de PayPal del programa o la cuenta bancaria, y de esa manera podrás hacer un aporte, sea el más mínimo, el mediano, el grande, cualquiera de ellos, todo sirve porque es para bibliografía, que es lo que alimenta nuestro programa, y para elementos que se van desgastando en lo que tiene que ver con lo electrónico. Desde ya, muchas gracias por ello. Voy a beber un poco de agua, vamos a poner... Volvemos aquí. Vamos al artículo 33. Ya está terminando este fragmento que estamos tratando de Fenelon. Dice falso. ¿Cuál va a ser la afirmación falsa que nos hace Fenelon en este caso? Dice: en el estado pasivo, el ejercicio de las virtudes particulares ha cumplido su tiempo, porque el puro amor que todas las contiene en su virtud infinita dispensa totalmente a las almas de ejercitarlas. O sea, ¿se acuerda esto de la castidad, la mesura, la fortaleza, la paciencia, todo lo que surge cuando uno trata con los demás? Porque ¿cuándo surge un arete en particular, ¿no? Una virtud? Cuando uno trata con otro. Uno trata con una persona, por ejemplo, imposible, así, intratable, y le surgen, si uno tiene una actitud así de contacto con el silencio, le surgen este tipo de virtudes. Si uno no tiene ese contacto con el silencio y su vida es una vida de superficialidad, de inquietud mental, bueno, lo que le surgirá no son virtudes, sino que lo que llamamos defectos. Surgirá rechazo, agresividad y distintas cosas. Entonces, ¿cuál es la afirmación falsa que nos propone Fenelon? Que en el estado pasivo, es decir, cuando uno entra en este silencio, el ejercicio de las virtudes particulares ya cumplió su tiempo, listo. Es decir, el Buda se iluminó y su mente y sus reacciones
vio que, no sé, los amigos del Buda charlarían con el Buda y sabrían que el Buda, no sé, si le hablabas de tal cosa, no sé, le gustaba más tal equipo de fútbol que el otro, por hablar de algo así en broma, tal equipo de fútbol que el otro, o le gustaba comer tal cosa y no le gustaba que le pongas, no sé, el cubierto en la comida adentro de la olla de la sopa, qué sé yo. Entonces, ese tipo de cosas, hay gente que piensa que desaparecen cuando una persona se ilumina, es decir, cuando toca el silencio. Eso es lo que está tratando de demitificar Fenelon. No se está diciendo, no, no, no. Dice, hablar de este modo significa contradecir el Evangelio, dice Fenelon, poner la piedra del escándalo en el medio de los hijos de la iglesia, llamarles con un nombre de vivos cuando están muertos, ¿no? Es decir, la gente que realmente estuviera en ese estado, eso estaría muerto, está diciendo. Una persona que alcanzó el estado de Buda, el estado crístico, y entonces nos imaginamos, ¿no?, que Jesús caminaba por ahí, jamás tosía, jamás se enfadaba con nadie, no iba al baño, no tenía ninguna actitud mental en absoluto, hablaba siempre en voz baja y pausadamente. Vio que hoy en día está muy de moda que de repente los gurús, sobre todo en el ámbito de la no dualidad, lo que se conoce como neo-advaita, es decir, la no dualidad moderna, hablan todos como Eckhart Tolle, ¿no? Hablan así como... Y uno dice, pero esta persona, claro, está iluminada, habla así todo el día, todo el tiempo, funciona de una manera, y si le llegas a decir la barbaridad más grande, te responde con esa parsimonia de esta manera. No, no, eso sería una persona muerta, está diciendo Fenelon. Dios, la vida, la naturaleza no quiere eso. Si quisiera eso, no hubiéramos salido de ser amebas y seguiríamos siendo amebas. Si somos seres humanos, es para que pensemos, es para que reaccionemos, es para que sintamos, pero bajo la luz o a la luz del famoso estado pasivo de advertencia amorosa que nos propone Fenelon. El último fragmento. Esto pertenece a un libro suyo llamado Solo el puro amor sabe sufrir como se debe. Solo el puro amor sabe sufrir como se debe. Y dice, únicamente el verdadero y puro amor gusta de sufrir, porque únicamente el verdadero y puro amor se abandona. Como se acuerda Etty Hillesum, que ella aprendió a soltarse. Normalmente, ¿qué pasa? No queremos sufrir. Tenemos la idea, y cada vez más en este mundo donde vivimos en el, como le dicen, el estado de confort, estado de, bueno, sí, como de comodidad. Es decir, se nos provee cada vez más de herramientas para que todo esté a nuestro gusto. Por ejemplo, calefacción, donde hace frío, aire acondicionado donde hace calor, transporte rápido para que no esperemos, comida rápida para que no perdamos tiempo y podamos hacer lo otro que sí nos gusta, y demás, ¿no? Después está el problema del trabajo, que el trabajo es el sufrimiento para conseguir todo lo otro. Y entonces ahí se nos produce una especie de dicotomía. Pero aquí dice Fenelon que cuando uno contacta ese silencio, cuando uno capta esa trascendencia, está en un estado de amor que genera las virtudes que dijimos, que es el único dispuesto a sufrir. Porque tocar ese silencio es disminuir el yo. No disminuirme a mí en cuanto ente. Sigo siendo un ente, pero soy un ente que ahora sabe perder. Porque se da cuenta que no es el ombligo del mundo, sino que es el ombligo, en tal caso, de algo mucho más grande, que lo contiene. Entonces se deja mover, como la bolsa de plástico en la película American Beauty. Porque únicamente el verdadero y puro amor se abandona. La resistencia, dice, hace sufrir, pero hay en ella algo que sufre con sufrir y resiste, ¿no? La resignación que no da nada a Dios, sino mesuradamente y con retorno sobre sí misma, bien puede querer sufrir, pero se examina a menudo temiendo sufrir daño, ¿no? Es decir, está hablando de la resistencia, la resignación, la gente que dice, bueno, está bien,
no pasa nada, me resigno, ¿no? Es una resignación que dice, pero se examina a menudo temiendo sufrir daño. Como diciendo, vale, me resigno, no voy a reaccionar ante esta persona que me trata mal, pero voy a tener el ojo bien atento porque si se pasa, le doy una hostia. O sea, le doy un puñetazo, porque la tengo que poner en su lugar. Es decir, que no, como que no me toquen demasiado. Yo me entrego, pero mantengo el ojo abierto. Eso está diciendo no es amor verdadero. Hablando con propiedad, en la resignación se está como desdoblado en dos, dice. Una neurosis, de los cuales uno domina sobre el otro y vela para impedir que se revele. Es como lo que le digo, dormir con un ojo abierto. Es como decir, bueno, no te preocupes, le dice uno al otro. Yo te entiendo, no pasa nada. Podés hablarme así, podés tratarme así, porque yo estoy en un camino de amor. Pero al mismo tiempo tenemos una especie de segunda mente que nos dice, pero cuidado, porque si se te pasa un poco el otro, ponelo en su sitio porque no sos el felpudo del otro. Entonces, esa segunda mente es ese desdoblado y eso es lo que genera la neurosis, que normalmente es el problema que tiene el acercamiento a la religión. En lugar de que las virtudes nazcan como hijas naturales del contacto con el silencio, leemos acerca de las virtudes, escuchamos prédicas acerca de las virtudes y queremos practicar las virtudes sin haber contactado el silencio. Con lo cual tenemos el problema de que es como querer llevar adelante un acto de valentía sin ser valiente. O sea, lo llevas adelante, pero en el fondo tenés un miedo bárbaro de que te pase algo, con lo cual no estás siendo valiente, estás pareciendo valiente. En el puro amor dice que está expropiado y abandonado, el alma se alimenta en silencio de la cruz y de la unión con Jesucristo crucificado sin volver sobre el sufrimiento. O sea, está planteando cómo es el estado opuesto a ese. En el puro amor dice que está expropiado y abandonado, el alma se alimenta, es decir, ahí el alma se suelta. Pero, de nuevo, esto no ocurre porque nosotros hagamos un esfuerzo, ocurre como resultado natural, como esa sorpresa de uno mismo viéndose en virtudes, porque lleva un modo de vida entero que conduce a eso. Como cuando yo le pregunté al padre Ramón cuál era el método de meditación de San Juan de la Cruz, y él me respondió, no hay método. Me dijo, es una forma de vivir. Cuando uno vive de esa forma, espontáneamente se encuentra ahí. Entonces, se trata de una forma de comer, una forma de caminar, una forma de vivir, lo que el Buda llamaba el recto, el recto meditar, el recto comer, el recto dormir, el correcto, ¿no? El adecuado, el armónico. No hay sino, dice Fenelon, una voluntad única y simple que se muestra a Dios como es, sin pensar ni verse. No dice nada, no advierte nada. ¿Qué hace? Sufre. Eso dice Fenelon. O sea, cuando uno está en este estado, debido a que vive una vida toda, como le digo, y todo eso, y empiezan a surgir las virtudes en su vida, su voluntad se vuelve única. Esa es la idea del monje, monajos, ¿no? Único, uno, y simple, que se muestra a Dios como es, sin pensar ni verse. O sea, no se muestra uno a Dios y al mismo tiempo se observa como diciendo, ¿estaré bien peinado? No, sin pensar ni verse. No dice nada, no advierte nada. ¿Qué hace? Dice Fenelon. Sufre. ¿Eso es todo? Pregunta. Se responde a sí mismo. Sí, es todo. No tiene sino que sufrir. Chao. Con esa frase uno dice, ya, me voy a leer otra cosa porque no me interesa a mí sufrir, ¿no? Hace poco di una charla en una parroquia para unos meditadores de un grupo cristiano y había una mujer, cuando yo hablaba de esto, del sufrimiento, del camino del perder y de sufrir y bla, 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 me decían, sí, pero eso me suena a ponerte el cilicio y hacerte sufrir. Si la vida espiritual no es sufrir, la vida espiritual justamente es el amor y bla, bla, bla. Claro, esa es la idea que tenemos. El amor se convierte en el placer, es lo que yo quiera. O sea, yo quiero una espiritualidad y a la vez quiero pasarla bien. No funciona así.
se trata de un posponerse. El amor se deja sentir, dice Fenelon, lo suficiente sin necesidad de hablar y sin pensar. Hace lo único que debe hacer, es decir, no querer nada cuando le falta consolación. No querer nada cuando le falta consolación. ¿Qué hacemos nosotros cuando necesitamos consolación? La buscamos normalmente. Es decir, alguien me cae mal o me trata mal, entonces yo o bien convenzo a la persona que me trate bien, o bien agredo a la persona para sentir que tengo yo el control y sentirme bien, o bien me voy a buscar una tercera persona que me contenga y me calme y me sienta yo bien. Bueno, lo que propone, pero no lo propone como que esto es lo que hay que hacer, porque eso sería ficticio. Se trata de abrirse al silencio, todo eso, y entonces uno se va a encontrar sufriendo. Sufriendo con una voluntad única. O sea, no con un doblez de que estoy sufriendo, pero bueno, le doy 2 días. Si esto no cambia, volvemos al plan A, que consiste en aniquilar a quien me trata mal. Una voluntad sacia de la de Dios al tiempo que se le quita todo lo demás. Es el más puro de todos los amores. ¿Qué tal? Hasta aquí vamos a ver estas cartas de Fenelon. Quizá hagamos un programa contando un poco de la vida de él. Pero bueno, en cuanto a sus contenidos, ya hemos recorrido varios programas conociendo su pensamiento, sus ideas, y resulta ser sumamente profundo. Supongo que esto nos va a dejar pensando y reflexionando, sobre todo si hemos tenido algún acercamiento espiritual, alguna práctica, alguna meditación, alguna incursión en estos temas o en la psicología, y nos hemos hecho preguntas. Yo creo que esto nos va a dar campo fértil para que nazcan algunas cosas nuevas, ya que el pensamiento de Fenelon, como digo, es sorprendentemente profundo. Les recuerdo que está Sadhana al Camino Interior, mi libro, en Amazon. Si quien quiera conseguirlo, está en papel, está en digital. También están los cursos que doy regularmente, que son de distintos temas. Algunos pueden ser por pedido, de acuerdo a lo que cada uno quiera estudiar y profundizar, por ejemplo, cierto libro o cierto autor. Pero bueno, lo más frecuente que doy suele ser el curso de tarot, el curso de oráculo Lenormand, el curso de astrología, y también están las sesiones de reordenamiento vital, que son sesiones donde se trabajan temas personales que plantea el consultante y que pueden ser bloqueos, miedos, obstáculos, contradicciones. Y de mi parte, en lugar de aconsejar, lo que hago es hacer preguntas sobre lo que se va contando, y de esa manera se va aclarando muchísimo el tema, y se pueden resolver entonces y tomar muchas decisiones mucho más acertadas y claras gracias a ese dilucidar lo que estaba sucediendo de fondo. Vamos a ir a la cortina de despedida. Ahí va. Y ya nos encontramos en la siguiente ocasión. Yo soy Pablo Veloso. Esto es La Espada de Damocles. Buena vida para todos. Buena semana y... Avanti Damocleanos. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... Avanti Damocleanos.